Hola, buenas tardes, bienvenidos a Cineforum Film, hablemos de filming. Llevamos un mes de noviembre con visitas y hoy no puede ser menos y tenemos una visita muy especial. Tenemos a Carla Subirana, directora de SICA. Carla, muy buenas. Hola, buenas noches. Bienvenida, bueno, muchísimas gracias por venir a charlar con nosotros, por venir a hablar de tu peli y un poquito por esto, por compartir con nosotros pues todo el tema de tu peli, de qué te hizo sentir, del rodaje, un poquito de todo eso. Un placer. Estoy aquí para que me preguntéis lo que os apetezca. Qué bueno. Bueno, primero, tu primera película de ficción, Sika, tú vienes del género documental, pero ¿cómo empiezas en general en el cine? ¿Cómo empieza tu bagaje en el cine? Pues Ya ves, mira, vamos fuertes ya. sí, veo que la primera pregunta ya aprietas gas a fondo. Yo, mi abuela trabajaba en los lavabos, en la época que en los lavabos había pues mujeres que estaban allí, pues digamos, pues reponiendo el papel de váter o la limpieza o así, o sea, te hablo de hace unos cuantos años. Y ella trabajaba en un cine que era emblemático en Barcelona, que estaba en la Rambla Cataluña, que se llamaba el Cine Alexandra. Un cine maravilloso de estos como antiguos, ¿no? Con un mosaico en el suelo, moquetas, bueno, de los que ya no existen, básicamente. Y yo me pasaba muchas horas en el cine porque mi madre trabajaba y muchas veces me dejaba pues a cargo de mi abuela y pasaba muchas horas, pues había un gran hall, digamos, en la entrada del cine, bajabas unas escaleras y había este hall y después accedías a la sala principal. Y yo me pasaba horas por allí saltando, dando volteretas y bueno, jugando. Y cuando el gerente del cine no estaba, que era el señor Maldonado, que era como, ¿no? Como era que viene el lobo, era que viene el señor Maldonado, mi abuela pues me dejaba que me colara en la sala. Además fue uno de los primeros cines en Barcelona que tuvo más de una sala, o sea, fue pionero en ese momento. Y entonces yo me colaba en el cine y allí solita pues iba viendo películas. Yo creo que ese sería como uno de los vínculos, ¿no? Digamos, vinculado a la infancia. Ah, qué mal el señor Maldonado, ¿no? Que una niña que está allí que no le deje entrar cuando está él. Bueno, estas cosas, ¿no? De Sí, mi abuela era una empleada y ya está, no quería, ¿no? Que tuviese problemas y ya. ¿Y recuerdas, no sé si recuerdas tu primera película que viste, o al menos la primera película que te impactó de ver ahí en pantalla grande? Porque claro, también es verdad que tú eras una privilegiada de criarte en el cine, en el sentido ese de cuando no estaba el sí, señor Maldonado, poder colarte y ver muchísimo cine. sí. ¿Recuerdas alguna peli así A que te ver, impactara? no, evidentemente no es la primera que vi en el cine, pero sí que es una película que me tocó muchísimo por temas eh, personales, digamos, y que luego a lo largo de mi vida adulta la he revisado muchas veces porque yo también soy docente, doy clases en la Universidad de Cine y es una película que he analizado muchísimo para hablar de la dirección de fotografía, la composición, muchos elementos, ¿no? Los colores, y es París, Texas, Ay, qué buena. eh, de Wim Wenders. Es una película que me llegó muchísimo, de hecho yo creo que me pasé llorando como la última media hora. Y ya te digo, y que como mujer adulta después, ¿no? Le he ido como dando otra dimensión, ¿no? Pero ese primer recuerdo, ¿no? Porque yo en ese momento creo que es una película del, si no me equivoco, del 84. O sea, yo tenía 12 años entonces, ¿no? Y bueno, recuerdo por ese impacto emocional, ¿no? Evidentemente también como niña en esa época, pues el cine de Spielberg, ¿no? O sea, cuando hacías Mm. cola para ir al cine y, y todos los estrenos de un cineasta como Spielberg, ¿no? Películas de acción, ¿no? De otro género también me interesaban mucho. Siempre me ha interesado cine muy diverso, ¿no? Es curioso lo que comentas de París, Texas, porque parece que hoy en día como que hay una corriente como de seguridad hacia los niños preadolescentes de que no vean películas muy adultas o muy...
muy tipo Paris, Texas, por ejemplo, es una película súper adulta de una mujer que se dedica al peep show, ¿no? A tal. Y, pero es verdad que todos los que tenemos una edad hemos visto de pequeños películas así muy adultas que nos han impactado, que nos han encantado y que nos han hecho amar al cine, pero parece que como que ahora, como que los niños solo pueden ver películas de niños, que está perfecto, que cada uno tiene su momento, pero es verdad que todos en algún momento hemos visto películas que no son de niños cuando éramos niños o cuando somos adolescentes y que nos han impactado y parece que eso como ahora, no sé si la frase sería que no está de moda, pero como que queremos ahí proteger a nuestros niños de alguna forma, no sé, Yo creo que hoy en día, precisamente si los niños están desprotegidos más que nunca, es ahora, claro. con, con Internet y el acceso a los móviles a edades tan tempranas. O sea, yo creo que ahora estamos en un momento muy complejo a ese nivel, ¿no? Digamos, están saliendo muchas polémicas vinculadas con el acceso a la pornografía de niños muy pequeños, porque cada vez tienen acceso al móviles a edades más tempranas. Y bueno, padres trabajando muchas horas fuera de casa y niños pues con barra libre de acceso a Internet y a todo tipo de material. Y en ese sentido diría que el cine eh, tiene un poder, ¿no? Un poder de educación sentimental y educación emocional muy poderoso, ¿no? Eh, y que tendría que verse desde ese lugar, ¿no? O sea, no tanto como comentabas de, uy, qué peligro, ¿no? Dejar de acceder, sino al revés. Hay muchas películas que forman parte de nuestra vida emocional y sentimental y que nos han educado, ¿no? Y ese es el maravilloso poder que tiene el cine. Yo, bueno, revimos hace poco mi pareja y yo Cowboys de Medianoche, que es una película que ella había visto de niña, como quien dice, y le había encantado. Claro, Cowboys de Medianoche no es una película para niños, pero es verdad que se te queda ahí porque realmente Cowboys de Medianoche es una película muy tierna, porque es una película de amistad, ¿vale? Y además es una película de drogas, de prostitución, vamos, pero de una forma muy tierna, una amistad, y se te queda ahí metida. Y es lo que te comentaba, que hoy sería impensable que una película así, pues eso, que el niño pudiera verla. Y, Lo maravilloso de la pantalla grande, ¿no? Cuando hablamos de Ujú. cine, el poder ir al cine y ver en la pantalla grande ese ritual tan mágico, ¿no? Que supone entrar a una sala donde luego se apagan las luces, ¿no? Y puedes disfrutar de lo que un cineasta, ¿no? O una cineasta ha creado, imaginado, junto a toda una serie de equipo, ¿no? A nivel de sonido, música, fotografía, colores, ¿no? Hay muchas decisiones detrás de una puesta en escena, ¿no? Y esa posibilidad de vivir ese ritual, ¿no? Estamos en momentos que para el cine es complicado, ¿no? O sea, las plataformas, digamos, pues claro, de alguna manera, ¿no? Hay mucho público que ha entrado en el mundo de plataforma. También las plataformas democratizan y abren, ¿no? Una posibilidad de ver una cantidad de películas, ¿no? Que en nuestra época las teníamos que quizá buscar, ¿no? O nos las pasábamos, ¿no? Era otra manera, ¿no? De poder acceder al cine, ¿no? Pero hablando de esa educación sentimental, ¿no? Yo creo que un niño o un adolescente cuando ve una película con cierta complejidad de trama, pues llega a una capa, ¿no? Informativa, ¿no? Pero, pero seguramente esa primera capa ya le puede, ¿no? Digamos, abrir una ventana. El cine es una gran ventana al mundo, ¿no? A nivel de personajes, de culturas, de maneras de vivir, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante, muy potente que llevemos a nuestros hijos al cine o que les hagamos ver, ¿no? En Filmin hay cantidad de películas, ¿no? De cine europeo, ¿no? De gran calidad que pueden acceder, ¿no? Muchas veces me siento con mi hijo que tiene 18 años y vamos a los clásicos, ¿no? Esa ventanita que pone clásicos, ¿no? Y allí empezamos a rebuscar y a ver películas bueno, que educan y que les forman, ¿no? Y educan su mirada también.
Bueno, además tu peli, Sika, es una peli que yo creo que es perfectamente disfrutable y que la pueden ver adolescentes porque se pueden sentir muy reflejados con esa vivencia de Sika y el tema de un poco de esa tormenta interior que tiene Sika. Sí, me parecía interesante cuando eh, yo llegué a Costa da Morte caminando, ¿no? Que seguro que es una de las preguntas que tenías como planteada, ¿no? Es un poco, ¿qué hace una catalana en Costa da Morte, ¿no? En Galicia, ¿no? Pues a mí me gusta mucho caminar y llegué en el 2016 caminando por o Camiño dos Faros, que es un camino que recorre 212 kilómetros desde Malpica, en Coruña, hasta Fisterra. Y es un camino maravilloso que va paralelo al mar, a la costa, y ese paisaje me fascinó, ¿no? Me dejó absolutamente maravillada y sobre todo me hizo sentir como algo, ¿no? A veces, muchas veces, yo creo que los creadores en general, sea en la literatura o en el cine o en la pintura, muchas veces hay algo, ¿no? Como más de estómago que es la que te invita a crear, ¿no? Y no sabes bien en ese momento qué es, ¿no? Muchas veces va a través del subconsciente, ¿no? Esas llamadas de la creación son difíciles de explicar, a no ser que seas una persona que se haya como, tenga un autoconocimiento personal muy fuerte y sepa muy bien de dónde vienen sus ideas. Pero normalmente son llamadas que tienes que escuchar e indagar, ¿no? Y luego rastrear por qué hay algo que te está llamando la atención y te está pidiendo, ¿no? Ser escuchado, ¿no? En el caso de Sika está la naturaleza, ¿no? Y todo este rodeo para decir, vale, ok, la primera llamada es la naturaleza, esa fuerza del océano en la Costa de Morte y esa convivencia entre vida y muerte es un primer reclamo. Y después, una segunda decisión es el hecho de que la protagonista sea una adolescente, ¿no? Sika tiene pues 14 años, ¿no? El personaje de Sika, y, y, es una edad que me interesa muchísimo porque es una etapa de transformación, ¿no? Es una etapa de pérdida de la piel de la infancia donde hay una metamorfosis y suceden cosas, digamos, muy increíbles, ¿no? Y en el caso de Sika, digamos que hay pues todo un duelo, ¿no? Porque ella acaba de perder a su padre en un naufragio y investiga, ¿no? Para saber y para conocer cuáles son las causas de este naufragio, ¿no? Y en esa investigación conoce a Suso, un cazatormentas un poquito mayor que ella, y juntos, ¿no? Hacen ese proceso de investigación, ¿no? Para acabar descubriendo que la comunidad en la que vive no es exactamente como ella pensaba, ¿no? Que eso es básicamente lo que significa crecer, ¿no? Hacerse mayor. Totalmente. Bueno, el personaje, bueno, del cazatormentas, que yo al menos lo que vi, que la primera tormenta que caza es la de Sika de su interior, por eso hablaba antes de la tormenta interior, que es esa tormenta que se está desencadenando entre un padre mitificado, que realmente quizás sea un padre ausente, que una madre que como que la tiene como en un segundo plano, pero luego se da cuenta de que la madre siempre ha estado ahí, que quiere lo mejor. Mm, Te pregunto, ya que hemos hablado ya hemos entrado en materia en la peli, el casting, que seguro que te lo han preguntado un montón de veces, pero claro, es tan espectacular lo que estamos viendo en pantalla, que para que nos cuentes cómo es ese trabajo con personas que yo creo que nunca han actuado, ¿no? Y otras personas que sí que han actuado. Y, bueno, la segunda pregunta, que es sobre el tema del lenguaje del idioma, te la hago después. Pero bueno, tema casting. Es que me ha vuelto loco lo del idioma, ¿eh? O sea, me ha vuelto loco para bien. Me parece una maravilla. Sí, mira, pues el casting, trabajamos con Conchi Iglesias, que es una directora de casting de Galicia, con mucha experiencia. Y entonces la consigna que yo le di a Conchi es que yo vengo del mundo documental y para mí Mm. es muy importante ser como fiel a la realidad, al territorio al que te acercas, ¿no? De hecho, después de ese verano, ese primer verano
que llegué caminando a Costa da Morte, lo que hice de una manera así totalmente libre, sin todavía presencia de la productora, es viajar con mi compañero cada verano, ir conociendo más y ahondando en el territorio, tanto a nivel de paisaje y como a nivel de su gente, ¿no? de su comunidad. Entonces, enseguida lo que percibí es que en esa zona tienen un falar, ¿no? Un falar galego, ¿no? Con un acento de Costa da Morte que es muy característico. Y a veces un pueblito, una aldea, una parroquia, eh, que está caminando a 10 minutos de otra, ya hay un vocabulario y unas maneras y un acento diferente. Y eso me parecía que era muy importante, ¿no? Ya que me acercaba a la gente de Costa da Morte, por ser fiel, ¿no? a su lenguaje, a su vocabulario y su manera de hablar. Por ejemplo, en Costa da Morte hay la geada y el seseo, que dicen, ¿no? Ellos no dicen gato, dicen gato, ¿no? Arrastran la G, ¿no? Y entonces me parecía que era importante y por eso una de las consignas que le di a Conchi es, digo, bueno, vamos a hacer un casting y me interesa que vengan chicos y chicas de la zona de Costa da Morte. Si viene alguien de Coruña, ya es otro mundo, ¿no? Aunque esté muy cerquita a nivel de kilómetros y sea en la misma provincia, pero es otro mundo, ¿no? No tiene nada que ver, no tienen la vivencia, no viven el mar, no huelen el mar, no están acompañados día a día de lo que significa vivir cerca de ese océano. Ujú. Y esa fue una de las consignas. Entonces, bueno, pues vimos a más de 1000 chicos y chicas de Costa da Morte, que se dice rápido, pero fue pues un trabajo exhaustivo, ¿no? Y Prácticamente hasta toda que la fueron Costa da Morte. apareciendo. Sí, sí. Íbamos, bueno, muchísimo, íbamos a institutos, ¿no? Y hablábamos con la dirección y les explicábamos el proyecto que teníamos y la verdad es que enseguida tuvimos mucha colaboración por parte de los institutos y, y nada, pues así fuimos encontrando los diferentes personajes. Qué bueno. ¿Y cómo, bueno, es una pregunta más para ellos, pero cómo se sintieron, por ejemplo, tengo aquí apuntado Thais, Marco, que yo creo que ellos eran debutantes, ¿no? ¿Cómo se sintieron al lado de Nuria o cómo se sintió Nuria? ¿Cómo viste tú ese fluir entre debutantes y ya veteranos, entre comillas? Mira, a veces las cosas son más sencillas de lo que parecen, ¿no? Eh, digamos, a Nuria Prims es el personaje, es la actriz, ¿no? Que una de las pocas actrices que sale en la película, ¿no? Porque la mayor, ¿no? El resto del elenco son actores naturales que le llamo. No me gusta esto de actores no profesionales, prefiero Ujú, la tecnología de actores naturales, ¿no? Y, y Nuria estaba como especialmente preocupada porque el tono de la película me decía, pero Carla, esa verdad que hay en los actores naturales y en las actrices naturales, eh, yo al ser actriz profesional quizá voy a desentonar, ¿no? Tenía esa ujú. preocupación muy lógica, ¿no? Porque evidentemente su metodología, su manera de llegar al personaje viene por caminos muy diferentes, ¿no? Los actores naturales trabajas desde la intuición, ya en el mismo proceso de casting, ya cuando tú escoges a esa persona es porque ya transmite algo que tú crees que tiene el personaje. En el caso de Thais, claramente, ¿no? Thais es Sika y Sika es Thais. Cuando ella apareció en el casting dije, wow, ya ha llegado, ¿no? Thais tiene es como un gato, ¿no? Es de esta manera un poco arisca, ¿no? Un poco eh, que te mira, te observa, ¿no? De una manera muy, muy inteligente, ¿no? Tú sabes Bueno, que... se ve en la película, se ve Exacto, maravillosamente. exactamente, pues ella es así, ¿no? En el caso de Sika es exactamente así. En el caso de Leda y de Suso es diferente, ¿no? En el personaje de Leda, de María Villaverde, pues ella ya tenía más edad cuando hicimos el casting, por tanto para ella hay más un proceso de entender el personaje y acercarse al texto desde otro lugar, pero siempre trabajando desde la intuición y desde lo físico, ¿no?
O sea, los actores naturales y los actores profesionales tienen un físico, tienen una mirada que cuando se posan ante la cámara ya, ya transmiten una información, ¿no? Y ahí es tu decisión como directora o directora si moldeas, ¿no? Con un actor profesional puedes moldear a los actores para llegar a ese personaje que es tan diferente de la persona, ¿no? En cambio, con los actores naturales trabajas desde la intuición. Y bueno, ese miedo de Nuria se desvaneció porque lo que hicimos es enseguida, Nuria viajó un par de veces a Costa da Morte, previa a los ensayos que ahora te contaré, y cuando conoció a los personajes de Sika, Suso y Leda, digamos que ya entra la humanidad, ¿no? Y la generosidad. Nuria es una actriz muy generosa y para poder trabajar en escena, sobre todo ellas dos eran las que más escenas tenían conjuntamente, porque digamos que todas las escenas donde está Sika, todas las escenas donde está Nuria Prims, está Thais. O sea, no existe ninguna que ella aparezca con otro personaje o sin Thais. Y, y entonces es la generosidad que tiene la actriz profesional para, para desde la mirada, desde el abrir, ¿no? Un poco esa comunicación verdadera a la otra persona que es la no profesional se sienta como a gusto y acogida, ¿no? Yo creo que ese es uno de los elementos principales que pudimos trabajar y desde ahí. Y luego otra decisión que me parece importante es que hicimos una especie de convivencias, ¿no? O sea, antes de rodar, yo hablé con producción y les dije, mira, para mí es muy importante que entre ellos, los adolescentes, se conozcan y puedan convivir, y luego con Nuria también. Y entonces nos fuimos unos días a una, digamos, un turismo rural de la costa, para decirlo de alguna manera, y allí hicimos actividades, juegos con Victoria Tejero, que es una actriz gallega que hacía de coach, ¿no? Y me ayudaba con el trabajo de los adolescentes y el trabajo actoral, y ahí planteamos, pues, a través del juego, ¿no? O sea, en inglés interpretar se dice to play, ¿no? Y entonces a través del juego es una manera de para ellos, de una manera natural, sin que supusiese mucha presión, es llegar al personaje y a las diferentes escenas y a las diferentes eh, progresiones emocionales por donde pasaba cada uno de los personajes. Qué bonito todo esto, porque todo esto es como cuidar la película desde antes incluso de nacer, o sea, desde antes de poner cámaras y todo, ya estar cuidando la peli y estar cuidando a los personajes para que cuando lleguen ya no sea el momento frío de acción y tiralí, sino que vamos, es precioso. Exacto, yo vengo del mundo documental, que son equipos más reducidos, ¿no? Y la ficción, pues ya requiere, digamos, todo un movimiento de gente bastante más espectacular, ¿no? Y entonces la ficción, la dinámica del rodaje, un rodaje es muy caro por toda la gente que implica. Pues cada día de rodaje es muy costoso a nivel de equipo técnico, de maquinaria. Bueno, y más en tu caso, que la peli es prácticamente exteriores todo, que imagino que ahí también, además de costoso, tiene más riesgo de imprevistos. Bueno, claro, rodar en Costa da Morte en invierno es otra movida. O sea, Eso ya, es una decisión casi un poco suicida, ¿no? Que a veces con la productora lo comentábamos, ¿no? Sí que es una coproducción catalano-gallega y muchas veces la gente de Galicia dice, pero ¿estáis seguras que queréis rodar en Costa da Morte en invierno, ¿no? Y bueno, en realidad sabíamos de ese riesgo, ¿no? Porque es evidente, pero nos interesaba precisamente por el guión y por la historia, ¿no? Y porque digamos que la historia, esa tormenta interior que tú comentabas, Emilio, de la vivencia de Sika, va en paralelo con el desequilibrio de la propia naturaleza, ¿no?
Y ese desequilibrio de la naturaleza nos interesaba mostrarlo a través de esos cielos, ¿no? De Galicia y ese océano Bravo, ¿no? Por tanto, esa decisión, digamos, de rodar en invierno era clara. Todo hay que decir que la crisis climática, que es uno de los elementos temáticos que está de trasfondo de la película, estuvo también presente en el rodaje, porque empezamos a rodar con mucho frío y un día que hacía un viento arrollador y las carpas volaban, ¿no? Era imposible, ¿no? Las carpas de producción o donde el equipo tiene el combo, ¿no? O sea, el vídeo para por ir viendo las diferentes tomas, todo eso lo tuvimos que recoger porque es que era imposible, o sea, con ese viento no se podía sostener nada. Y al final del rodaje que necesitábamos para la escena de la Furnadas Grallas, ese gran boquete, ¿no? Esa gran grieta por donde Sica, ¿no? Dice que esa leyenda de alguna manera, ¿no? Que dice que todas las voces de los marineros, de los náufragos marineros pueden escucharse a través de ese gran agujero en el suelo. Necesitábamos ese cielo más plomizo, ¿no? La llegada de Ofelia, ¿no? Que es esa tormenta exterior que Suso, el cazatormentas, advierte que va a llegar, ¿no? Y en esos días de rodaje, que era en enero, principios de enero, pues el equipo iba en camiseta de manga corta y ¿Cómo no? hacía un sol espectacular y hubo varios días que no podíamos rodar con sol porque lógicamente por cuestiones de continuidad, de récord, no podíamos, no podíamos haber montado luego ese material en montaje, ¿no? Y nos teníamos que esperar a que cayera el sol para poder rodar al menos, ¿no? Con, digamos, sin presencia del sol. O sea que la crisis climática estuvo en el rodaje de Sika también. Bueno, veo que en efectos especiales habéis tenido Onirical, que vino también a hablarnos de su peli. Ahora se me ha ido totalmente la cabeza, pero bueno, de la peli de la paradoja Antares, que imagino que borrar algo que estaba por ahí o... Bueno, claro, a veces, bueno, tuvimos que añadir algunas nubes, ¿no? En esos cielos de repente azules, ¿no? Que era eh, la llegada de Ofelia justamente en las Fornadas Grallas, pues teníamos un cielo totalmente sin nubes. Entonces, pues había que añadir algunas nubes. También hicimos efectos digitales de pospo y de rodaje también, ¿no? Pues con grandes ventiladores para para la escena final, cuando Sica y Suso suben, ahí Sica y Carmen suben, ¿no? De las Furnadas Grallas, ¿no? Que van hacia casa, ¿no? Pues allí también necesitábamos un fuerte viento, que es un lugar donde hace muchísimo viento. Eso te iba a decir, que usar ventiladores en la Costa de la Muerte es decir, no, eh, estamos fastidiados de verdad. Te digo en serio que era como una broma del rodaje, porque decir, o sea, ¿cómo puede ser que tengamos que poner estos ventiladores cuando yo había ido a ensayar y a localizar a la Furnadas Grallas, pues no te exagero, pues, ponte 20 veces en total y siempre hacía viento, más o menos de mayor o menor intensidad, pero fuerte. Y ese día, pues no. Bueno, tema del lenguaje, el idioma, que me maravilla porque, por ejemplo, tengo en mente asbestas, ¿vale? Y en asbestas tenemos gente que habla en castellano, porque son los franceses que cuando se dirigen a los gallegos hablan en castellano, el gallego, que Luis Zaera, que habla en gallego, pero también habla en castellano, y entre ellos hablan en francés, perfecto. Pero aquí eh, la madre catalana habla en catalán a todo el mundo, la gente habla en gallego y hablan con ella en gallego, y no chirría para nada. Entonces, la primera pregunta es, esa decisión, porque realmente es un pelín arriesgada, pero me parece genial. Y la segunda, yo no sé si eso es decisión tuya o imagino que será más de la productora o de distribuidora o algo esto. El tema de doblar la peli, que yo te voy a dar mi opinión, que es tan mala como la de cualquiera, que yo creo que esta peli no necesita ese doblaje porque lo bonito de la peli es ese lugar común que es, aunque tengamos lenguas diferentes, entramos.
Mira, volviendo un poco a, digamos, a este historial como documentalista, Mm, claro, si tú tienes un máximo respeto hacia el territorio, hacia su paisaje y su gente, hay que, ese respeto, digamos, pasa también por un respeto idiomático, ¿no? Lo que antes como, ¿no? Hablábamos de esas diferencias lingüísticas y de acento de los diferentes lugares de Galicia, ¿no? En Cataluña sucede exactamente lo mismo, ¿no? Pues mm. de qué provincia pertenezcas, pues se habla con un acento o con otro, igual que en el País Vasco, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, hay, por un lado, para mí que fuera rodada en gallego era una cosa que no ponía en duda, era imposible rodarlo, no tenía ningún sentido rodar a un marinero de Costa da Morte yendo al pulpo, limpiando el pulpo y hacerlo hablar en castellano. O sea, es que me parecería como algo un poco surrealista. Y entonces la decisión de Carmen, ¿no? De la madre. Es cierto, hay alguna, casi toda la película es en gallego, hay un porcentaje en catalán, que es en lo que habla Carmen, digamos, y un poquito de castellano, que es la escena de los Guardia Civil, pero que es nada, es anecdótico totalmente. Entonces, la decisión de que Nuria Prims fuese Carmen, que fuese la madre de Sica, es porque al escribir el guión, a mí me interesaba mucho la figura, ¿no? Tan utilizada en la literatura y en el cine de el extranjero, la extranjera, ¿no? Aquella persona que es de fuera y que a lo mejor lleva muchos años en esa comunidad, pero que siempre será de fuera, Y ¿no? además Esto en es este caso está medio desubicada y porque realmente está ahí por el marido. exactamente, ¿no? Ella digamos, ha enviudado, no se sabe bien cuál es su pasado, pero ella está, como tú dices, totalmente desubicada, totalmente desubicada. Su lengua materna es el catalán y para mí escribir a Carmen, el hecho de, de que esa extranjera fuera una catalana y que está, ¿no? En un territorio que no le pertenece de alguna manera, era lo que me estaba pasando a mí, ¿no? O sea, digamos que ese territorio no es mi territorio natal, ¿no? Aunque sí que es un territorio de alma, ¿no? Yo siento, ¿no? Cuando viajas a veces hay lugares que se llevan un trocito de ti, ¿no? Esto nos ha pasado a todos y a todas, ¿no? Y a mí con Galicia me pasa muchísimo eso, ¿no? Y entonces por eso fue la decisión de que Carmen fuera catalana, ¿no? Y también por ahí una cuestión también que tiene que ver con la narración y con la historia dramática, ¿no? Y con la dramaturgia. Y es que Carmen siempre le habla en su idioma materno a su hija, en catalán, y su hija siempre le contesta en gallego. Ella es nacida en Costa da Morte, se siente muy cercana a esa tierra y ese océano y, mm, y le habla a su hija, a su madre, en el idioma en el que ella ha crecido. Y solo al final hay una frase, muy al final, cuando ellas dos, ¿no? Se han vuelto a unir, que le habla en catalán, ¿no? O sea, de alguna manera, el idioma también es un reflejo de su relación. Ellas dos, al inicio de la película, tienen una relación compleja, están cada vez alejándose más la una de la otra, cada una por sus motivos, y será la naturaleza, la llegada de Ofelia y todo ese camino que recorre Sica, ¿no? Ese coming of age que se llama, ese, ese, ese camino de crecimiento, es el que le acercará a la madre, ¿no? De alguna manera, ¿no? Dejará de mitificar tanto al padre para acercarse a la madre, ¿no? Y ahí es donde se unirá, ¿no? El idioma, ¿no? Entonces me parecía también como interesante utilizarlo a nivel narrativo, ¿no? La verdad que es genial. Dos últimas preguntas y ya si queréis podéis ir levantando la mano, todos los asistentes, quien quiera preguntar. Una es, ¿qué se siente al estrenar en Berlín?
y que se siente al estrenar también, bueno, al estrenar, al participar en Málaga. Sí. Pues mira, cuando estaba en un festival que se llama REC en Tarragona, estaba Sí. haciendo una sesión de presentación del proyecto y, y cogí un taxi para volver a casa, a Barcelona, y en ese momento recibí el mail de la invitación de la Berlinale y bueno, estaba con el taxista y la verdad es que lo tenía que compartir, ¿no? Entonces le expliqué al taxista, mira, nos han seleccionado en Berlín. Y él, claro, tampoco, ¿no? Le estaba como alucinado y digo, hombre, digo, para una película y una cineasta, ¿no? En este caso, ¿no? Que ya ha traspasado la barrera de los 50, pues que tu película sea seleccionada en un festival como Berlín es un regalazo, como cineasta y a nivel personal, ¿no? Porque es como, pues es entrar por la puerta grande, ¿no? Un festival como Berlín, ¿no? Con esa trayectoria, es una maravilla. El día del estreno era, no se me olvidará nunca, era una sala con 800 butacas en un cine precioso, precioso, y estaba abarrotado de gente. El público de Berlín es un público internacional. Eh, muy, muy cálido, ¿no? A pesar Ujú, de, ¿no? del frío que hace en Berlín ujú. y muy cálido en el sentido que están muy presentes, ¿no? Después hay, pues, todas las diferentes pases que hicimos, hubo el Q&A, ¿no? La sesión de coloquio, ¿no? De preguntas y respuestas, siempre fue como muy potente, los moderadores, ¿no? Son gente que conoce bien la película y con quién están tratando y eso, pues la verdad es que es muy bonito y sobre todo también para mí me pareció un regalo maravilloso para los chicos y las chicas, ¿no? O sea, para Thais, para Marco y para María, ¿no? Los protagonistas adolescentes de Costa da Morte, pues imagínate, ¿no? eh, de poder ir a Berlín y vivir esa experiencia, yo creo que es un recuerdo que tendrán para siempre. O sea Qué que bueno. no solo para mí, sino fue un regalo para todo el equipo, lógicamente. Sí. Claro que sí. Hablabas del tema de directora, ya con un bagaje. Uno de los proyectos que tengo, bueno, de Cineforum, es hacer el Cineforum del documental La Pionera, que habla de Alice Guy, y me gustaría mucho poder invitaros a directoras para que me contéis un poquito, pues, todo el tema de ser mujer en el cine y de si hay dificultades y todo esto. Entonces, si te parece bien, pues ya te lo cuento tranquilamente y si te apetece, pues participas porque puede ser súper interesante. Sí, totalmente. Y nada, por último, me encantaría hablar de una cosa que tiene que ver y no tiene que ver con el cine, pero es un proyecto tuyo, que es Camina tu idea, en este caso Camina tu idea en Marruecos, que es, a mí me parece precioso el tema. Cuéntanos un poquito de ese proyecto porque lo he estado leyendo y me parece potentísimo y súper interesante. Sí. Mira, digamos, yo creo que es una mezcla entre mi experiencia como docente, como Ujú. cineasta y como mujer que tiene 50 años. El llegar a un momento de tu vida y de tu carrera profesional en que quieres compartir lo que has aprendido, lo bueno, lo malo y que sirva para otros y otras cineastas. ¿Vale? Para mí es muy importante ser generoso con el aprendizaje que tú tienes. Cada película es un mundo, cada película suceden cosas diferentes y si tú puedes compartir tu experiencia, pues bueno, creo que es importante, ¿no? Esa generosidad hacia eh, cineastas que están empezando. Entonces, a mí siempre me ha interesado el origen de las ideas, ¿no? Y cuáles son los procesos creativos, ¿no? Entonces, lo que antes de la pandemia dije, bueno, ¿qué puedo diseñar, qué puedo aportar a nivel pedagógico en la docencia que me aporte a mí en el proceso de investigación y que sirva sobre todo a otras personas? Entonces empecé a indagar sobre lo que a mí me interesaba, que era el origen de la idea.
¿no? O sea, ¿cuál es ese momento en el que te brillan los ojos? Dices, wow, aquí hay algo que quiero investigar. ¿Vale? Porque normalmente tiene que ver con una experiencia que está más ligada al subconsciente, ¿no? Porque antes, ¿no? Te decía, ¿no? De saber de dónde vienen las ideas, ¿no? Entonces diseñé este taller que se llama La Semilla, que tiene que ver con ayudar a la cineasta, al cineasta, a hacer ese camino hacia atrás o hacia adentro para saber por qué quiere contar esa historia, ¿vale? Porque muchas veces en el cine, en los procesos creativos, son tan largos, ¿no? Desde que tú tienes esa idea hasta que ruedas la película, pasa mucho tiempo. En mi caso, imagínate ese viaje que te digo de Costa da Morte, que llegué caminando a Costa da Morte, sucedió en el 2016 y la película se estrenó en el 2023 en Berlín, en febrero del 2023. O sea, imagínate, pues 6 años de recorrido, ¿no? Y entonces en ese camino tan largo sucede que a veces, bueno, a veces no, yo creo que casi siempre te puedes perder. Te puedes perder, te puedes desanimar, puedes escuchar muchos feedbacks de gente muy diversa que, que te hagan dudar de esa idea, ¿no? Y entonces el taller en realidad lo que es como anclar esa idea del el origen de la idea, ¿no? O sea, decir, vale, ok, ¿por qué me interesa ese paisaje? ¿Por qué me interesa ese océano? ¿Por qué quiero hablar de la adolescencia? ¿Por qué quiero hablar de la relación madre-hija? Y eso tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Y esa conciencia creativa, ¿vale? Entonces, estos talleres que diseñé, que fue un resultado de investigar y leer a cineastas, escritores, escritoras, músicos, Patti Smith, Ursula K. Le Guin, David Bowie, gente muy diversa que ha hablado de sus procesos creativos y darme cuenta de alguna manera que al final los procesos creativos son los mismos. Pintes un cuadro, hagas una escultura o dirijas una película, ¿no? Entonces, ese trabajo de conciencia creativa es el que yo he diseñado en los talleres y de alguna manera Camina tu idea, que es el que me preguntabas, parte de este taller que se llama La Semilla, pero con la idea de añadir el hecho de caminar, ¿no? O sea, caminar está Y el demostrado. entorno, la naturaleza. La naturaleza, exactamente. Está demostrado que el caminar, el movimiento, estar bajo los árboles o al lado del mar, eh, nos ayuda en nuestros procesos creativos, ¿no? Y filósofos, escritores, bueno, digamos, hay toda una tradición, ¿no? Que hablan, Thoreau, ¿no? Sería como el autor, ¿no? Con Walden y muchos de sus libros, Caminar, ¿no? Que hablan de esa necesidad de salir a caminar tus ideas, ¿no? Entonces, me parecía que ahora que estamos tan ligados a la rapidez, a Internet, ¿no? A las pantallas, ¿no? Esa necesidad de volver a la naturaleza, de retornar a la naturaleza y caminar nuestras ideas, ¿no? Salir a pasear, airearnos cuando estamos en un proceso creativo es, eh, es básico, esencial. Y por eso propongo estos talleres, que es lo que ahora estoy precisamente moviendo este año. Vivimos en un mundo de sobreestimulación, de que nos vienen impulsos por todas partes, que estamos siempre pegados, que si a los podcasts, que si a la música, que sí, que está genial, ¿eh? Pero claro, por ejemplo, yo me dedico al arte, soy titiritero, hago obras de títeres, de marionetas, y es verdad que prácticamente todas mis obras o bien han sido, como tú bien dices, caminando, paseando la perra en este caso, dices, vale, o bien en mi caso también han sido muchas veces conduciendo. Quizá en momentos que pones la mente medio en blanco, aunque está alerta por la carretera, pero pones la mente medio en blanco y es capaz de divagar
en mi caso, pues venirme a veces ideas muy locas, pero que poco a poco se van moldeando y se van consiguiendo. Y, y pienso que también el hecho de caminar también es eso, es una especie de meditación también. Totalmente, Claro, totalmente. Caminar es muy meditativo, ¿no? En los talleres les propongo, ¿no? A los participantes cosas tan sencillas como decir, a veces vienen los bloqueos, los miedos, ¿no? La creación está siempre el miedo, siempre, siempre está presente. Aquí es la decisión personal de darle más o menos espacio, ¿no? O simplemente de ser consciente de ese miedo y decir, vale, ok, estás aquí, ponte a mi lado, no, no, pero no delante mío, ¿no? O sea, vale, estoy aquí, te miro y vamos a viajar juntos y ser consciente de que ese miedo existe, ¿no? Y, y precisamente un ejercicio tan sencillo que les digo, mira, cuando vuelvas a casa, ¿no? Todos entramos en una rutina, el mundo cotidiano, ¿no? Y de alguna manera, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Vas un poco autómata, ¿no? Entramos en esos automatismos que son tan, tan y tan enemigos de la creatividad. Digo, simplemente toma la decisión de volver a casa por un camino diferente, por una calle diferente. Y observa, ¿no? Este tema receptivo. Digo, y ahí seguramente eh, esos bloqueos, ¿no? Que están ahí, pues a lo mejor pueden empezar a desbloquearse, ¿no? Una ducha por la mañana, esto de conducir, ¿no? Son ejemplos muy típicos donde el subconsciente es la creatividad que es aportar, dar ideas nuevas, ¿no? Soluciones nuevas, digamos, uniendo a veces ideas muy dispares, ¿no? Que forman parte de nuestro subconsciente, ¿no? Eh, y entonces, dar espacio a la creación, no desde el resultado inmediato, no desde nuestra mente racional, analítica, ¿no? Y la que resuelve los problemas, sino desde otro lugar, ¿no? Que es lo que dice John Cleese, el actor el Monty y Python. guionista de Python, que tiene un libro maravilloso que se llama Creatividad y habla, ¿no? de cerebro del liebre, que es ese cerebro que es resolutivo, rápido, y la mente de tortuga, ¿no? Cuando entramos, damos espacio a ese pensar más pausado, podemos conectar ideas que aparentemente no tienen nada que ver, pero que seguramente son las creativas, ¿no? Muchas veces caemos quizá en el tópico, en las soluciones más rápidas por esa inmediatez, ¿no? A la que estamos como eternamente encadenados en este mundo que vivimos donde todo pasa tan rápido, ¿no? Totalmente. Bueno, yo cuando descubrí mi ciudad, Valencia, es una forma de hablar, pero una de las veces que descubrí mi ciudad fue en una manifestación hace ya años que yo iba allí en la manifestación y de repente empecé a mirar arriba y empecé a mirar, digo, pero qué balcones más chulos que en el centro de Valencia, qué edificio más bonitos que yo nunca había visto porque a veces vas con la mirada pegada al suelo y sin fijarte. Y es como cuando te dejas ir, porque en este caso quizá no sea lo mejor porque te dejas un poco ir por la masa y dices voy a corriente y ya está. Pero te permite un espacio seguro que no te van a atropellar, que no te va a venir nadie y puedes como dejarte ir a mirar Sí, tener esa capacidad que tienen los niños, ¿no? y de mirar, sorprenderse. exacto, mirar, sorprenderse y aprender, ¿no? Estar eternamente con esa curiosidad abierta y tener esa humildad y esa mirada más viva, ¿no? O más que está vinculada, ¿no? Con los ojos de la infancia, ¿no? Y descubrir. Y más presente. Sí, Eh, exacto. bueno, pues vamos a dar ya paso. Ya hay un montón de manos aquí eh, levantadas. Voy a dar paso primero porque ha levantado la mano primero, luego se ha salido, no sé qué ha pasado. Y como es la gallega del grupo, pues vamos a dar paso a Aurora que hable primero y luego ya os doy paso a los demás. Auro,
Hola, Bueno, de Coruña, ¿no, Auro? gracias por colarme. Sí, de Coruña. Hola. ¿Qué tal? Carla, pues decirte que realmente he visto la película cuando se estrenó Sí. con una mirada muy crítica y ahora, bueno, pues para comentarla, ¿no? Y realmente me quedé admirada de lo bien que están recogidos los personajes, ¿no? Si son actores naturales, como bien dices, es que imposible mejorarlos. Mm. Los diálogos, los de los pescadores, es un rato que es documental, absolutamente. Es de una belleza y bueno, el lenguaje, claro, yo los entiendo perfectamente y conozco también el modo de hablar de ellos, los dejes, en fin, está absolutamente bien recogido. Entonces, felicitarte por ello. La chica, Thais, absolutamente una chica de Costa da Morte, con esa mirada eh, pues dubitativa, perpleja muchas veces, que se asombra, que tiene ese dolor horrible, que de repente se ilusiona, pues todo eso lo recoge ella perfectamente en sus muecas, ¿no? O sea que la actriz estupenda, estupenda, ¿no? Y la furna le faltó un detalle. Las furnas, bueno, le faltó un detalle, no, no se podría rodar, por supuesto. Son espacios, como bien habéis reflejado, entre rocas, pero hay algunas furnas que el agua sube por la fuerza del mar y es un momento espectacular. Eso es un geyser en plena mar, ¿no? Entonces, pues en el recorrido tan maravilloso que has hecho por la Costa de Morte, con eh, el mar como protagonista también, ¿no? Que realmente es una belleza increíble, pues a lo mejor el espacio de una, no sé si lo has visto alguna vez, en concreto esa furna, con el mar salpicando entre, a lo mejor no se dio la casualidad. Bueno, en el caso de la Furna das Grallas, aunque el mar entre, depende de la marea, es la profundidad del agujero es muchísima, ¿no? O sea, hay muchos metros, digamos, desde arriba ¿no? Cuando te asomas al boquete hasta abajo de todo. Por tanto, cuando entraba el mar, como mucho podías, ¿no? Cubría, digamos, toda la zona inferior, pero no llegaba a subir porque habían muchos metros arriba, Ya, ¿no? estas furnas, que Estuve- bueno, si tienes ocasión, pues de ver aquí en Mera, aquí a 10 kilómetros de Coruña, hay furnas que sí, que el mar hace el efecto geyser, ¿no? Bueno, que realmente hay mucho que ver. Lo que sí me queda un deber a mí, bueno, una tarea, recorrerme el Camino dos Faros. Así que, bueno, Te lo felicitar. recomiendo, bueno, os lo recomiendo a todos y a todas, es una maravilla, es un camino muy virgen, ¿no? Mm, No, nada maleado, ¿no? por el ser humano, ¿no? Y también es un camino que, bueno, es muy bonita la historia porque es un camino, en realidad el camino dos Faros es un camino de percebeiros y de percebeiras y de mariscadores, o sea, que son caminos naturales, ¿no? Que han mm. recorrido la gente del mar, ¿no? Buscándose la vida, el sustento a lo largo de cientos y cientos de años, ¿no? Y entonces hubo una asociación, ese camino estaba muy también hay mucho tosho, ¿no? Mucha vegetación Mm. de tosho que pincha muchísimo, ¿no? Y ellos pues se juntaron un grupo de amigos y abrieron ese camino, ¿no? Y lo recuperaron y lo señalaron, ¿no? Con diferentes marcas de color verde en las piedras. Y hicieron una página de web maravillosa que ha abierto el camino, pues, tanto a, bueno, a toda la gente que lo quiera visitar a nivel nacional e internacional. De hecho, tiene muchos visitantes de fuera, ¿no? Mm. Pues agradecerte cómo recoges el espíritu de Costa da Morte, que está estupendamente recogido, la naturaleza y bueno, pues felicitarte por todo ello. Muchas gracias. A ti.
Gracias, Auro. Vamos ahora con Sol y Ramón. Hola, buenas tardes, Carla. Eh, Hola. Muchas gracias por tu presencia aquí, por explicarnos un poco todo el proceso artístico. Y yo te quería comentar, sobre todo he visto la película desde el punto de vista simbólico. Para mí, por ejemplo, el mar es el elemento que habla constantemente, está hablándonos no solamente a Thais, sino a nosotros igualmente. Y después también te quería decir, te quería preguntar más bien la elección de los nombres. Es decir, esta Sika sería una referencia a Náusica, Sí, lo comenta en la Leda, peli. se comenta, se Sí. comenta. Leda, que también era otro personaje mitológico griego. Después el tema de las caracolas. Todo esto tiene una relación muy simbólica, ¿no? ¿Eso Sí. cómo lo has trabajado tú? Bueno, respecto a lo que comentabas de la naturaleza, una de las cosas que yo cuando trabajo soy muy analógica y trabajo con libretas y voy apuntando, ¿no? Las ideas, ¿no? Que me vienen, frases sueltas o algo que me ha llamado la atención o una frase de un marinero que he escuchado en una conversación o algo que he leído, ¿no? Y entonces una de las frases que puse como objetivo de la película es captar los estados de ánimo de la naturaleza, ¿no? Que es algo imposible, en realidad. Es imposible y muy ambicioso, ¿no? Imposible, pero bueno, ¿no? Tú te pones a veces un objetivo imposible y llegas hasta donde llegas, pero en ese objetivo has conseguido alguna de tus ideas, ¿no? Y sobre todo es a través del, no solo el trabajo fílmico, ¿no? De la composición, del plano, el rodaje en 16 milímetros y esa elección de los paisajes, sino también el trabajo sonoro. Hay un trabajo de postproducción, no solo de directo, trabajando con Amanda Villavieja, una de las mejores sonidistas de este país, sino el trabajo de postproducción que hice con Alejandra Molina y Fernando Novillo. Ahí hay capas y capas, ¿no? En el story, ahí está el storyline, digamos, de la imagen y luego de sonido, capas y capas sonoras que de alguna manera buscábamos que esas emociones, esos estados de ánimo se pudieran como transmitir, ¿no? Llegaran emocionalmente al espectador a través de esas sensaciones, ¿no? Por eso es una película atmosférica, ¿no? O sea, donde todo el ambiental, ¿no? Tiene mucha presencia, la textura, ¿no? A nivel también de imagen. Y sobre el simbolismo, pues sí que está, como tú comentabas, pues cargada de simbolismo, ¿no? Esas conchas que Sika recoge, ¿no? Y que guarda en su árbol, ¿no? Como pequeños tesoros, digamos, y que luego al final de la película, en ese paisaje tan bonito, ¿no? Vuelve, claro. En Montebranco, esa es una duna maravillosa, ¿no? Que hay en Costa da Morte, ella entierra esas conchas, ¿no? Es ese simbolismo de esa pérdida de la piel de la infancia, ¿no? Ya se ha acabado, ¿no? Esos tesoritos forman parte de su niñez, de su infancia. Y después de todo ese viaje que ella recorre a lo largo de la película, pues decide enterrar, ¿no? Y la tortuga, ¿no? Y el jersey, ¿no? Sí, sí. Está pues ahí y los nombres, ¿no? O sea, de alguna manera son pues elementos simbólicos, ¿no? Que están presentes en la película. Sí. Y otra cosa, es decir, la escena final a mí me pareció un poco fuera de contexto. Quiero decir, después de todo este simbolismo y bueno, la vi como un final, no sé, por qué elegiste ese final los dos allí como jugueteando con el agua? No sé, lo vi un poco, no,
no me acabo de convencer. Yo lo siento, pero es lo que Bueno, pienso. bueno. A mí desde el principio del proceso me parecía importante que fuera una película luminosa. Es una película que está anclada en el drama, es un proceso de duelo, es una relación compleja entre una madre y una hija, o sea, hay un dolor, no hay un tránsito, digamos. Y para mí era importante dar dar ese mensaje de que siempre hay luz después de la oscuridad. Para mí era muy importante, ¿no? Entonces, eh, por eso esa escena, ¿no? Donde Sika y Suso, ¿no? Que son estos amigos, ¿no? Que se han acompañado a lo largo de toda la historia, juegan, ¿no? O sea, el mar eh, ha sido un lugar peligroso donde se ha hundido y Sika ha perdido a su padre, ¿no? Porque el mar, el océano, tiene esa cosa que a mí me llama siempre la atención, ¿no? Que es ahí puedes disfrutar mucho del mar, de nadar en el mar y también te puedes ahogar en el mar. Como decía el pintor coruñés Urbano Lugrís, el mar da la vida y quita la vida y de sus entrañas vive toda costa la muerte, ¿no? Y entonces esa escena final, digamos, con la vida sigue adelante, con estos adolescentes donde han pasado por toda una serie de historias no tan alegres y ríen y juegan en el mar, para mí era importante, ¿no? Sí, Y bueno, y aparte que también es un poco el no perder el espíritu de niño también. Ahí sale un poquito el espíritu de jugar, de... exactamente, ¿no? Esa vitalidad, ¿no? O sea, como esa vitalidad de salud es lo que queda, ¿no? Al final del camino y para mí era importante dar ese mensaje, sí, Pues nada, muchas gracias. a Gracias, ti. Sol. De nada. Bueno, a mí me sonaba, yo el tema de la mitología lo digo un poco mal, pero me sonaba por la canción de Javier Crae, que tiene una canción sobre la Odisea, y Nausicaa, hija de Alcino, que era el rey de los Feacios, y que su nombre significa la que quema barcos, y que es la que encuentra a Odiseo naufragado. Y casualmente en la peli encuentra a su padre, lo que pasa es que ya lo encuentra fallecido, claro. Curioso. No sé si va por ahí la cosa, pero al menos si no va por ahí, las casualidades están allí y está. Imagino que algo habrá por ahí, pero bueno. Sí. Vamos con Caro. Hola, Carla, es un placer escucharte, de verdad. Pasa un rato súper agradable. Eh, pero estoy mosqueada porque me has quitado todos los simbolismos de lo que yo iba a hablar, me lo has quitado en un momento. Pero bueno, yo creo que lo interpretamos diferente, porque el tema de la niña en un principio estaba en una fase de negación, no, mi padre va a volver, y se pone el jersey del padre. Es como lo tengo conmigo mi padre está vivo. Cuando ya se resuelve la situación, porque queda la duda si es el padre o no, pero cuando si sabe que se entera de que ha habido lo de el narcotráfico, si es el momento en el que ella ya se quita, ¿no? El jersey, bueno, de una manera muy estéticamente muy bonita en el mar. Y entonces aparece la tortuga. Y es como, para mí es como un símbolo de tranquilidad. O sea, es justo todo lo contrario que hemos estado viendo en el mar. Movimiento, ruido, y aparece la tortuguilla ahí tan tranquila, ¿no? Como ese contraste que hablábamos, ¿no? De que el mar, o sea, te da y te quita, ¿no? Esa parte, ¿no? Entonces, y para mí la escena final de juego también de la playa, lo veo en ese sentido, ¿no? Porque también lo enlazo con la de la tortuga, ¿no? Ya va, gira lo que era esa naturaleza tan peligrosa, tan inhóspita, y llegamos, ¿no? Tú querías decir que quería reflejar no sé si has dicho de la naturaleza, los estados del ánimo, no sé si sigue la frase, pero en ese sentido sí que está, yo en ese sentido sí que veo que está reflejado.
Y bueno, lo de enterrar la concha, yo lo interpretaba más como enterrar al padre, porque como la concha la recoge en el momento en el que está buscando al padre, entonces a mí por lo menos me ha, así es lo que me ha provocado, ¿no?, la idea. Y luego con respecto el tema de la madre, cómo se mantiene fría y la hija le echa en cara de, oye, ¿por qué? Porque si tú lo quieres, sí, pero ¿y por qué no has llorado? Y la madre dice que el padre era un extraño. Y bueno, cuando ya sale el secreto de que era narco y demás, la madre se va a donde se iba la hija, como si empezase ese proceso de duelo, ¿no? A mí la impresión es como cuando es como está organizando un entierro, está organizando que me den la viudedad, está organizando eso, y en ese momento estoy fuerte, no puedo caer. Y en el momento en que se desvela todo, se soluciona la viudedad, la viudedad, ¿De edad? ¿Ha habido edad? es cuando ya ella se deja caer y llorar, y a mí me parece simbólico. Esto es lo mismo que yo lo veo, pero es que es la hija la que la saca, es que la hija tira de ella, o sea, no van saliendo andando las dos del sitio, sino es la hija la que la saca de donde ella misma ha estado. Sí, totalmente, ¿no? Esa subida de la zona de las Grallas, digo subida porque realmente hay un desnivel en el terreno muy fuerte, ¿no? Hay una inversión de roles, ¿no? O sea, como tú bien comentas, ¿no? Una vez Thais entiende todo lo que ha sucedido, ¿no? Y su madre de alguna manera le confiesa, ¿no?, realmente qué estaba haciendo su padre, ¿no? Y pone la verdad sobre la mesa. Thais, ¿no?, está totalmente dolida y hundida y se tira al mar. Y ese jersey, que es el que ha llevado toda la película, que se pone al principio, que es el jersey del padre, la lleva hacia el fondo, ¿no? La lastra, la arrastra, ¿no? La hunde, ¿no? Y ella entiende que ese jersey, ¿no? O sea, con la llegada de la tortuga, que es como un animal mitológico, totémico, ¿no? Que tiene que ver con la sabiduría, el conocimiento, también ese nadar, ¿no?, que dices tú, ¿no?, esa paz que transmite, es la que la guía, ¿no? O sea, es como un elemento mágico que hay en la película, que ella ve, ¿no?, que la tortuga sube hacia arriba y ella mira el jersey y se da cuenta de que si no se saca el jersey se hunde y la tortuga le está marcando el camino, ¿no? Y ella decide vivir. Y en ese decide vivir, tiene que salvar a la madre, ¿no? Y salvar a la madre, reconciliarse con ella, y esta inversión de roles, ¿no?, que acaba cogiéndole la mano y es la que va por delante en el camino y la ayuda a subir, ¿no? Y eso me parecía como realmente un elemento importante, ¿no?, para mostrar ese, yo creo que el viaje hacia la madre, ¿no? Muchas mujeres, ¿no?, que hemos sido niñas y tenemos a veces, digamos, hablo a nivel general y que sucede, yo creo que muchas familias hay la idealización del padre, ¿no? Sobre todo quizá en generaciones anteriores, ¿no?, porque era la figura paterna, era la que salía de casa, traía el dinero, socializaba externamente, ¿no? Y entonces la figura de la madre quizá a veces queda un poco, digamos, muy lejos de esa idealización, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al revés, ¿no? O sea, es una figura que solo como mujer adulta haces ese camino de vuelta a la madre, ¿no? Y esa era un poco la idea que hay en Sica, ¿no? El viaje hacia la madre. También quería comentar el tema de lo que tú decías del proyecto que tienes sobre la idea. Hace 3 días o así Alice ya no vive aquí. Entonces busqué información y Martin Scorsese habla como que él necesitaba hacer esa película porque veía que estaba reproduciendo
una serie de patrones, de problemas de relación con su pareja, con su pareja actual que no sabía resolver y que también lo mismo le ocurría a Ellen Pfister, que no sé cómo se pronuncia, y que era casi un proceso terapéutico. Y a mí me chocó porque digo, Dios mío, pero es que en la peli hay zurda. O sea, el director te está diciendo, yo tengo problemas con la gestión de la ira en mis relaciones. Entonces, en el punto en el que tú explicas de dónde, porque claro que viene del inconsciente, qué es lo que te mueve a ti. Entonces, en el momento en que tú explicas de dónde viene, tú estás haciendo un desnudo integral. Bueno, de Scorsese, claro, habla de la violencia, por ejemplo, en una de sus pelis que a mí me parece más maravillosa, Historias Salvajes, una película sobre la violencia doméstica. O sea, ¿no? El personaje de Robert De Niro, ¿no? Que interpreta a Jack LaMotta, el boxeador, es un hombre violento que maltrata a su mujer o sea, de algunas maneras los creadores, las creadoras, siempre hay un trasfondo de algo de tu biografía, que puedes estar maquillado, disfrazado, escondido o en primer término, ¿no? Como hace Carla Simón, ¿no? Que habla, ¿no? Abiertamente, ¿no? Del origen de Verano 1993, de Steve 1993, por un tema biográfico, ¿no? Pero siempre hay un link con la biografía de quien está narrando, ¿no? Y eso es lo que trabajo en los talleres, ¿no? ¿no? Que el creador y la creadora sea consciente que hay ese link, que lo busque si no lo es, ¿no? Para poder trabajar durante todo el proceso creativo. Así que yo Muy entiendo bien. que él graba a la mujer y quiero dar el dato de que me he enterado que Scorsese mide 1,60. Sí, sí, es un hombre pequeñito pero muy sabio. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Caro. Una pregunta, Carla. Tu película, que es súper poética y con mucho simbolismo, claro, se corre el riesgo de que ese simbolismo se interprete de otra forma. Yo creo que no es un riesgo para nada, quiero decir, es un riesgo, pero que es súper positivo. Pero tú, ¿eso cómo lo afrontas cuando alguien te dice, no, no, es que yo he visto tu peli y a mí me ha parecido esto, lo otro, que a lo mejor no tiene que ver con lo que tú querías expresar, Mira, me parece maravilloso ¿verdad? mira, Walter Murch, montador de sonido y gran montador de películas como Apocalypse Now, por poner un ejemplo, él tiene un libro maravilloso que se llama Momentos del parpadeo o algo así. Bueno, ahora el título no me sale exacto, pero bueno, es un libro básico, digamos, en la historia del montaje. Y en el momento del parpadeo se llama. Ujú. Y habla de las vidas y las muertes del cine. Dice, cuando tú como cineasta piensas, tienes una primera idea, le das la vida a ese guión. Cuando lo plasmas en el papel o a través del ordenador, es una primera muerte. Cuando lo pones en escena y están los actores interpretando para la cámara, vuelves a darle vida. Cuando lo proyectas, es otra muerte. Y finalmente, la última vida es la del espectador, que da vida a esa película. Por tanto, la película, cuando se proyecta, cuando se emite en televisión, cuando tú estás en tu casa y dices play, la película ya no es tuya. Ya no es tuya. Qué bonito. Es de la persona que la mira. Y yo he aprendido tanto de las diferentes visiones de mis películas, de los espectadores, como de mí misma haciéndolas, o más, te diría. O sea que me parece bonito y que tiene que ser así. Qué bueno. Vamos con Joan. Hola. Muy buenas. Bueno, después de esta última, de lo que acabas de comentar, pues me liga un poco con lo que te iba a preguntar. En primer lugar, gracias por la película que has hecho. La disfruté ayer y ahora aún la disfruto más, ¿no?
Y además creo que estamos teniendo el privilegio, y no me extraña que des clases, porque eres una pedagoga muy cualificada. Creo que debe ser una gozada total asistir a tus clases. Lo que ocurre es que quizás se nos ha pasado el tren, ¿no? Sí, hay dos preguntas aquí. Una que creo que la estabas diciendo antes, pero cuando se presenta una película, no sé, el otro día estuve en la presentación de Un Mundo, de Un Amor, perdón, que se hizo en el Cine Bosque. ¿No es cierto que los espectadores que han visto la película os aportan a las directoras cuestiones que no os habíais planteado o que os había pasado por encima? Esta es la primera pregunta. Y la segunda es para Thais, Marco y María, que son los tres protagonistas de esta bellísima historia, ¿qué les ha supuesto el participar en el rodaje de una película? Porque claro, de su vida estudiando en el instituto, lo que estuvieran haciendo cada uno, una vez han participado en la película, la vida no puede ser igual. Creo que tienen que haber tenido una transformación. Y esto, bueno, me gustaría si es que tú puedes comentar un poco este aspecto, porque creo que realmente pasar por una experiencia de ese tipo a la edad que tienen es realmente pues una experiencia brutal, ¿no? Y que les puede a lo mejor a algunos de ellos cambiar el sentido de la vida que tenían. Bueno, mira, curioso esto que comentas porque Marco, que es el personaje de Suso, quiere ser actor, ¿no? Y lo ha descubierto a través de Sika, ¿no? Teniendo esta experiencia, viendo lo que es un rodaje y viviéndolo en primera persona. Y ya te digo yo que por cuestiones climatológicas y por otras cuestiones, los rodajes son duros. O sea que él haya decidido, y además es un chico muy maduro, ¿no? Para su edad y con una capacidad de reflexión muy potente, que él haya decidido esto, pues me parece, bueno, ¿no? De alguna manera has modificado un poco su trayectoria vital, ¿no? De todas maneras, siempre al trabajar con adolescentes, yo siempre le dije al equipo, a la productora, digo, estamos hablando, trabajando con gente muy frágil por su edad. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosas, muy amorosos en el rodaje y acompañarles en este camino que, como tú comentabas ahora, es una experiencia que les va a marcar en la vida. Y entonces, para mí es muy importante la humanidad primero. O sea, para mí, por encima del cine y de ser directora, están las personas, sean las personas del equipo, sean los actores y las actrices. Por tanto, es algo que yo era como un mantra, ¿no? Que iba repitiendo al equipo que era un mantra innecesario porque los mimaban muchísimo. Siempre otra cosa que les decía, digo, no nos pasemos de mimarlos y que a veces, ¿no? La publicidad, sobre todo, se trata a los niños y a las niñas como si fueran un poco tontos, la verdad, y no, son seres absolutamente más frágiles por la edad que tienen, pero observadores y se enteran de todo, ¿no? Entonces, ese equilibrio entre ser amorosos y no pasarnos es lo que yo creo que intentamos hacer con Sika y que conseguimos porque los cuidaron muchísimo, ¿no? Entonces, pues esta anécdota de que Marco quiere seguir, ¿no? En el mundo del cine. Qué bueno. Bueno, y la primera pregunta era la de si te has sorprendido alguna vez lo que te comentan los espectadores. Hombre, por supuesto, siempre hay sorpresa y tiene que haberla, ¿no? A veces hay preguntas que se repiten y que son obvias, ¿no? Como, pues ¿qué hacías tú en Costa de la Morte? O cosas así, o saber, ¿no? O saber cuál es la relación, el trabajo cuando hay actores profesionales y naturales, pues eso son preguntas lógicas de Sika, ¿no?
pero siempre hay esa sensibilidad personal, que es lo que decía, ¿no? de Walter Murch, de que la última vida es la que le da al espectador a la película. Por tanto, es otra película, ¿no? Porque cada uno, todas las películas tocan lugares, ¿no? Nuestros, si son más emocionales, pues tendrán que ver, ¿no? más con nuestra emoción, si son más cerebrales, pues atacarán nuestra emoción desde otro lugar, pero lo bueno, lo maravilloso de este arte que es el cine, es esa capacidad que tiene de tocarnos, ¿no? Que hablábamos antes de su poder pedagógico, ¿no? De esa educación emocional y sentimental que suponen las películas, ¿no? Entonces, cualquier cineasta que diga todo lo contrario es que está muerto, o sea, o muerta. O sea, en la vida hay que ser poroso y dejar y escuchar todo lo que viene, ¿no? Estés o no de acuerdo, o sea, estés o no de acuerdo. Eso, vamos, es máximo respeto a la visión del espectador, claro. Muy bien. Joan, ¿tú conociste el cine donde trabajaba la abuela de Carla? Alexandra, sí, hombre. Era un clásico en Barcelona. Y además tenía la sala pequeña, que se hacían películas de menos público, ¿no? Perdona, Sí, menos menos comerciales. conocidas. No era un cineclub, pero bueno, se hacían películas determinadas de menor audiencia y era un cine espectacular, porque además lo que decía ella, entrabas y había una galería impresionante. Además, si no recuerdo mal, habían escaparates de tiendas determinadas allí que estaba como exposición. Había un bar muy guapo. Y luego, respecto a los que al final te encontrabas con una sala impresionante. Era una sala enorme y realmente era impresionante. Y luego había el otro cine, que no sé si cabían 200 personas, algo así, y que hacían películas pues de menos popularidad para entendernos, ¿no? Ahora creo que es una tienda de moda. Vale, pues sí, es Qué una tienda. lástima, qué lástima. Es una Pues pena. sí, sí, sí. Además, el logotipo de la Alexandra era muy, muy, muy bonito también. Estaba encima de la marquesina, ¿no? Era muy, 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 muy bonito. Sí, sí, es uno de los cines que han desaparecido de nuestra ciudad. En Nadar, en mi primera película que comentabas antes, Mm. Emilio, hay una escena rodada en Cine Alexandra. O sea, cuando yo presento a mi abuela, ¿no? Pues una película autobiográfica, Nadar, ¿no? Que narró en primera persona la investigación sobre mi abuelo que fue fusilado en el año 40, ¿no? Y me pregunto, ¿no? ¿Por qué y qué pasó? Y había sido un tabú familiar que nunca se había sabido, ¿no? Entonces, para presentar al personaje a mi abuela, ¿no? Que se convierte en la abuela de la directora, ¿no? Que narra en primera persona, pues hay un traveling de entrada en el cine Alexandra, o sea que es un personaje más en la película, ¿no? Tan majestuoso y tan maravilloso. O sea, lo tengo grabado aquí, bueno. Sí, además ahora en Barcelona de cines como Alexandra creo que solamente queda el Aribau como cine grande, con 1000 y pico de espectadores, etcétera, etcétera. Creo que solamente queda el Aribau, no queda ninguno más de todos los que habían así, cines grandes y de salas enormes, ¿no? Pero bueno, esto debe ser el futuro. Debe ser. Esto ya es el presente, Joan. Bueno, Sí, bueno, pues vale, es el presente, sí, muchas gracias. de nada. Vamos con Belén. Hola. Hola. La, Bueno, me sumo a las felicitaciones por tu película, Carla. Y yo te quería preguntar por la música, porque a mí es una película que me ha llegado mucho, por supuesto, por la naturaleza, pero también mucho por la música. Que a veces yo decía, ¿pero es música o son efectos de sonido? Eh, pero a mí por lo menos me ha llegado mucho el mar, evidentemente por la imagen, pero también mucho va a través de la música y quería preguntarte un poco por ella.
Y luego, bueno, me encanta este personaje de Sika, por lo que tiene de eso de educación sentimental, de el adolescente frente al misterio, el misterio de los adultos, que muchas veces ocultan la verdad porque no pueden afrontarlo igual. Y para mí la presencia del mar, yo creo que ese sentimiento que a mí me ha producido, tú dices que es una película que provoca esos sentimientos. Para mí el sentimiento que me provoca más el mar con Sika es la autenticidad. O sea, no puedes negar, no puedes disimular frente a esa potencia. Y luego ya por último, solo comentar que lo ha comentado una compañera, Sol, sobre el final, y al comentarlo me he acordado yo del final de Orfeo Negro, que también es muy tétrico, muy dramático, y al final acaban jugando de la misma manera los dos protagonistas. No sé si lo recordáis, pero porque a mí el final de Orfeo me impresionó mucho, es decir, después de tanto sufrimiento, y he entendido lo que has querido, eso del final juguetón, digo, mira, como en Orfeo Negro. Y bueno, y te preguntaba sobre todo por eso, por la música. La música. Mira, es bonito que lo comentes porque, ¿no? Para mí, cuando hablo de sonido, ¿no? Me refiero a todo, ¿no? O sea, Manuel Ribas habla de ese océano de Galicia como el animal que ruge, ¿no? Y es que realmente ese mar bravo es como un animal, ¿no? Que está vivo, ¿no? Y que está presente y que envuelve a los personajes, ¿no? Por tanto, como cineasta, yo me planteé que hubiese ese diálogo, esa comunicación entre los personajes y, y la naturaleza a través del sonido, ¿no? Cada personaje, cuando hablé con Alejandra Molina, la montadora de sonido, le dije, es algo que el espectador percibirá a nivel subconsciente, ¿no? A no ser que la vea muchas veces, que en caso que revisamos una película tantas veces que puedas entrar en ese detalle, ¿no? Pero cada vez que aparece Suso, aparecen unos sonidos determinados y que no son siempre los mismos, sino que evolucionan, depende de la situación dramática en la que encuentres la película, ¿no? O sea, a lo mejor parte como base de 6 sonidos, ¿no? Un tipo de ave que suena como un pájaro carpintero, y luego ese sonido va evolucionando. La furna, cada vez que aparece la furna, ahí hay también una construcción sonora de ese alma de los náufragos, está ahí un Sika, ¿no? Muy escondido, muy disfrazado y que va evolucionando a nivel a medida que se desarrollan las escenas, ¿no? Y la música, de alguna manera, yo en el proceso de montaje estuve pues, seleccionando muchos sonidos y hablando con la montadora de sonido y con el músico también pasándole muchas referencias, ¿no? Y él, Xavi Font, trabaja también mucho a nivel de la textura sonora, ¿no? El timbre, buscando ese timbre que tiene que ver con la emoción, ¿no? Y entonces allí hay sonidos de ballenas, sonido de hielo que cruje, o sea, ¿no? Te puede hacer un listado de elementos sonoros que lo que hacen es como capa sobre capa van construyendo un nuevo código sonoro que acompaña la emoción, el sentimiento y a los personajes, ¿no? Y ese clímax, ¿no? De ellas dos subiendo por la Furna de las Grallas, ¿no? Tiene que ver es como esta cosa cíclica que tiene un poco Sika, ¿no? Que tiene que ver con ese sonido, ¿no? Esas sirenas bajo el mar que suenan al principio, en esas imágenes subacuáticas y que luego recuperamos y que también aparecen en la escena del jersey. Pero es la misma base, pero con evoluciones sonoras, ¿no? O sea que bueno, me gusta que te hayas fijado en esos detalles porque hay pues un montón de trabajo de orfebrería, ¿no? Del equipo, ¿no?
Y lo bonito del cine son las aportaciones que tiene, ¿no? Trabajas con gente muy diferente, con sensibilidades diferentes y tú tienes unas ideas claras o cosas que quieres transmitir, pero luego se suma la mirada de otra persona y su sensibilidad, ¿no? Y ahí siempre crece, ¿no? De esa idea que tú tienes a la aportación de otros artistas y artistas en el camino, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias, A ti. Belén. Bueno, de hecho la película acaba con el sonido del mar. No hay música final, sino que es la música del mismo mar. Exactamente, esa es una decisión también, ¿no? Estamos siempre acostumbrados a que los créditos, ¿no? Vuelva algún leitmotiv, ¿no? Que ha aparecido en la película o una música nueva de cierre. Y a mí me parecía importante cerrar con la naturaleza, ¿no? O sea, que todo eso que hemos estado viendo y escuchando volviera, ¿no? O sea, que es la esencia, ¿no? Sí, sí que nos conecta con la raíz, con la madre, la maestra, que es la naturaleza. Muy bien. Mercé, ya creo que vamos a ir acabando. Mercé, Hola, ¿qué tal? Bueno, a mí, bueno, me ha interesado mucho de la película esta relación entre la madre y la hija, ¿no? Porque, bueno, es como un clásico, ¿no? La relación conflictiva que hay entre una madre y una hija, que no sucede así con el padre, que el padre pues siempre es el personaje aventurero, que tiene una profesión interesante, y me imagino que en este ambiente del mundo de la pesca y tal. Yo ahora no recuerdo porque la película ya la vi hace bastante, ¿eh? Pero no sé, no recuerdo si la madre tenía una profesión o no, ahora no lo recuerdo, pero sí que me gusta esta fuerza de la naturaleza que no sé si es por eso o no, que al final la hija resuelve también su relación con la madre, ¿no? Y esto me ha gustado mucho. Y bueno, también lo que ya ha comentado todo el mundo, ¿no? De que el protagonismo del paisaje y el sonido del paisaje, que le da esta fuerza. Y para mí también creo que la dimensión poética de la película no viene del lirismo, sino que viene de de esta fuerza que tiene el paisaje y de esta pasión que tiene este mar, ¿no? Que es tan bravo y que parece que impregna también el carácter de todos los personajes, ¿no? Y, y bueno, y luego ya para acabar también te felicito por este proyecto del Camino del Artista, no, de cómo, ¿dónde está? Camina tu idea, que me ha parecido genial porque además me ha recordado otros proyectos que se han hecho, algunos artistas, que había un proyecto que se llamaba el Gran Tour, que la gente se apuntaba y entonces empezaban una ruta por diferentes paisajes de Cataluña, ¿no? Y tenía esta también voluntad de creatividad y también me ha hecho pensar en un libro que se llama El Camino del Artista, que también creo, cuando has dicho esto de que, ay, ahora no te oigo. Sí, no, sí, de sí. Vale. No, no, Gina, no, sí. que, bueno, también cuando has dicho esto de puedes volver a casa o hacer otro camino, creo que en este libro habla de esto. Y, y bueno, nada. Y recordar que el cine pequeño era el Alexis. Alex, Había sí, el Alexandra y si no recuerdo mal, en el Alexis se podían ver películas en versión original. correcto, sí, sí, Creo sí. que sí, que en el Alexandra, claro, ya estoy hablando porque creo que el Alexandra fue de los últimos que cerraron, ¿eh? No, no, bueno, hace años ya, pero no tantos. Y creo que en el Alexandra podías ver películas más comerciales y dobladas, y en el Alexis, pues películas, bueno, bueno, más minoritarias, ¿no? Y subtituladas. Sí, sí, fue Bueno, pionero, ¿no? En ese sentido, totalmente, sí. Bueno, lo que comentabas de la naturaleza, ¿no? Que esa idea de captar los estados de ánimo de la naturaleza. Para mí era importante esa idea de que solo la naturaleza es capaz de devolver la armonía a la vida de Sica. O sea, solo la llegada de Ofelia, que es esa tormenta exterior, ¿no? Esa tormenta
que Suso va anunciando, ¿no?, a lo largo de toda la película, y que acompaña la tormenta interior de Sika, como antes comentábamos, ¿no? Solo la llegada de esta tormenta, ¿no?, podrá reequilibrar todo, ¿no? O sea, esa idea de que de alguna manera, para mí, desde mi punto de vista, tenemos que necesitamos volvernos a conectar con la naturaleza para salvar este planeta tan maravilloso que tenemos, ¿no? O sea, y solo es observándola y queriéndola que podremos dar un legado, ¿no?, sano y vivo a nuestros hijos. O sea, me parece fundamental, ¿no? Para mí es una de las ideas que gravita quizá juntamente con la relación madre-hija, que también comentabas. Para mí es uno de los ejes principales de la película, ¿no? O sea, o entendemos que la naturaleza es madre y maestra o estamos perdidos totalmente. Por eso que hay la relación de la madre con la hija y ese recuperar también la naturaleza, ¿no? Estas maternidades, ¿no? Exactamente, es bonita esta idea que dices, ¿no?, de las maternidades, que es la maternidad de la tierra, del océano, del mar, del cielo, del viento, ¿no?, La del Pachamama. paisaje. Y también las caracolas, ¿no? Las caracolas creo que también tienen algo así a nivel simbólico de maternidad. Ahora no sé si estoy diciendo Bueno, una tontería. el mar, el vientre del océano, ¿no?, es una figura que se ha trabajado mucho, ¿no?, a nivel simbólico como el vientre que da la vida, ¿no?, como esa figura femenina, ¿no?, que da la vida y que alimenta a tanta gente, ¿no? Y históricamente en Costa da Morte y en toda la zona de España, del mar Cantábrico, Asturias, Galicia, País Vasco, etcétera, ¿no? O sea, y evidentemente por todo el mundo, ¿no? Entonces esta idea, ¿no?, ya utilicé el agua y en Nadar, ¿no? Mi primera película se llama Nadar y tiene esa carga simbólica, ¿no? Y además esta idea, ¿no?, de la profundidad, ¿no?, a nivel sonoro. Si os fijáis en las escenas subacuáticas, hay como, ¿no?, como ese entrar en otro mundo, ¿no? El hecho de estar bajo el agua, a nivel de percepción, entras como en otra dimensión, ¿no? Y para mí, digamos que el agua siempre está como presente, no sé, es como una obsesión, ¿no? Cuando hago los talleres estos de creatividad, les digo, mira, yo tengo estas obsesiones, ¿no? O sea, el agua, el mar, la naturaleza, aparecen en todas mis películas. Digo, tenéis que averiguar cuáles son las vuestras, ¿no?, para darles ese protagonismo y ese peso, ¿no?, en vuestras creaciones. Porque es la fecundidad también, el mar y el agua. Exactamente, exactamente. Nutre la tierra y es la fecundidad. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, a ti. Merced. Bueno, si te apetece y has estado a gusto, te invitaremos a que nos hables de Nadar y de este estupendo documental, ya más adelante. Pero bueno, recuerdo que está Nadar en Filmin y también está Volar, que Sí. es por primera vez una cámara filma en una academia militar española. La vida en la academia, la instrucción militar y sus cuadriculadas normas. Pero he de decirte que en este sentido yo creo que has llegado como 11 años antes, porque es ahora cuando está la infanta Leonor, cuando lo iba a ver todo el mundo y vamos, Netflix se iba a pelear por eso. Sí, sí. Pues nada, tenemos Volar, tenemos Nadar, el agua y el viento ahí presentes igual que en Sika. Y nada, que te agradecemos muchísimo estas 2 horitas que has pasado con nosotros, que yo sé que 2 horas para vosotros es muchísimo, pero que nos encanta vuestra generosidad. Estamos súper, súper agradecidos.
Y muchas gracias por venir, por hablarnos de tu peli, de tus proyectos. Bueno, futuros proyectos, antes de despedirnos, Mira, que se puedan decir, sí, porque yo sé que ahí hay... he inaugurado otra libreta que se llama Leonor, que es el nombre de mi abuela, que Qué es uno de bueno. los personajes que aparecen en Nadar, ¿no? Sí, Leo. Exacto, Leonor. Y ella nació en el Pallars Jussá, en una zona de montañas. Y cuando estuve montando Nadar, había todo un bloque de 20 minutos, que su historia era tan potente y ya nació, era la mayor de una familia pobre y como muchas otras familias, tuvo que emigrar y seguir paralelo al río, bajar, digamos, a los pueblos más cercanos. eh, para poder sobrevivir trabajando eh, como criada directamente. Y esa es la historia de muchas mujeres de esa época y hasta que llegó a Barcelona a, a trabajar, a servir, como se decía aquí en catalán, a servir. Y entonces me quedó esos 20 minutos que me di cuenta que era otra película. Digo, había una historia tan fascinante sobre la vida de esta mujer, pero que a la vez habla de todas las mujeres y de una época, ¿no? Donde aún el aislamiento y la pobreza, ¿no? Te obligaban a salir de tu familia, que digo, bueno, esto es otra película. Y quizá ha llegado el momento, ¿no? Es el primera libreta, ¿no? De empezar a indagar y a recuperar la historia de Leonor. Pues nada, te deseamos muchísima suerte con este proyecto, todo el ánimo del mundo, toda nuestra fuerza la tienes. De nuevo, muchísimas gracias. Y Bueno, yo quería agradecerte a ti por la invitación y por este público tan amoroso y tan entregado que tienes, ¿no? bueno, Que agradezco muchísimo las preguntas y los comentarios y nada, Walter Murch, en el momento del parpadeo, vosotros sois la última vida de la película. bueno, muchísimas gracias, Carla. Venga. Hasta la próxima.